Muy buenas noches a todos. Celebro que estemos conectados otra vez. Celebro la constancia en la perseverancia de aquellos que no desmayan, perseveran. Por lo contrario, siempre están expectantes de algo de parte de Dios. Una de las convicciones que tenemos como iglesia es que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe no viene por oír noticieros, y hay que estar informados. No viene por leer buenas novelas, sino por oír la palabra de Dios. Pero qué interesante que la palabra oír también significa entender. Es una palabra griega que, según me informaron, significa akuo. Es una palabra akuo que significa entender. O sea, la fe viene por entender y entender la palabra de Dios. No hay manera de poder edificar una fe firme, una fe poderosa, una fe a prueba de todos, si no estás basado en las Escrituras, en el entendimiento de las Escrituras. Por eso hemos dispuesto este tiempo fenomenal que es Disfrutando Nuestra Biblia DNB. Les recordamos que para estudiar las Escrituras es importante que tengas en cuenta, ¿sí?, a quién está dirigido el pasaje, a quién le estamos dirigiendo el pasaje o a quién está dirigido el pasaje que estamos leyendo en ese instante. Un segundo. Tengo que regir esto ahorita, mi teléfono, tienes que funcionar bien. Ok, y ahora sí. Tenemos que tener claro a quiénes está dirigido ese pasaje de las Escrituras, ¿sí? ¿Qué están viviendo? ¿Qué experiencia están pasando? ¿Qué vivencias están teniendo en relación a Dios, a su fe? ¿Qué pueblo es? ¿Pueblo gentil? ¿Pueblo judío? ¿Cristianos, no cristianos? Es importantísimo averiguar esto. Sí, también es importante entender claramente quién es el autor de ese pasaje, ¿sí? Y entender realmente qué está queriéndoles decir o qué les está diciendo a este público en primer lugar. Nosotros vamos a tomar, podemos aprender de lo que el autor le dice a su audiencia, ¿no? O en todo caso a los lectores, ¿sí? Porque es escrito, pero nosotros podemos tomar de ahí cosas, pero hay que diferenciar lo que precisamente les va a decir a ellos y aquello que nos puede atañer, si somos hermanos en Cristo, por cierto. Hay cosas que como cristianos nos puede tomar de manera directa. Pero por ejemplo, hay pasajes en el libro de Apocalipsis, en el mensaje a las 7 iglesias, hay una profecía donde dice, ustedes van a ser probados y algunos van a estar prisioneros por 10 días. O sea, da una fecha exacta o una cantidad de días exactos en los cuales iban a estar ellos encarcelados. Estamos hablando ahí de una carta, una epístola, pero además que contiene unas profecías y esas profecías eran precisas. Esto no significa que todo aquel que lee ese pasaje va a ir a la cárcel, ¿me entiendes? No es así, pero tú puedes tomar principios. Esto es muy importante porque muchos desatinos se han cometido por no saber bien qué tomar de la Escritura. Aún hay pasajes del Antiguo Testamento donde dice que el pueblo de Dios cruzó el Jordán. Y hay gente que ha leído eso y dijo, wow, yo tomo esta palabra para mí, me la apropio. Y han ido a cruzar un río. ¿Y qué creen que pasó? Se ahogaron por tontos, por no leer bien la palabra de Dios. Y muchos disparates se hacen, a veces en el nombre de Dios. Entonces es importantísimo que sepamos escudriñar las Escrituras. Una de nuestras consignas es que, si bien este servidor es el pastor, no quiero que su fe esté establecida en lo que yo enseño, sino en lo que la Escritura dice. ¿Sí? Entonces, lo mejor que puedo hacer yo es modelar la palabra a través del poder de Cristo, pero enseñarles a ustedes las herramientas. Y por cierto, cuando uno es bebé, sí necesita que le estemos dando papilla, ¿no? ¿Ya? Y el bebé espiritual sí se apoya en la experiencia, la luz de la revelación que un hombre mayor ya tiene, más aún los pastores y ministros. Pero es menester que todos podamos crecer y desarrollarnos. Por eso usted tiene que aprender a estudiar la Biblia. Entonces estos dos puntos son importantes. Sí, que siempre debe recordar la audiencia, lo que están pasando, el autor, a quién escribió, el momento, qué es lo que realmente está diciendo y qué nosotros podemos extraer. Buenísimo, solamente unos puntos
que no dejan de ser importantes, sobre todo tratándose de disfrutando nuestra vida. Gracias Leo, gracias Miguel, sí, por los anuncios y por este lindo tiempo de saludos que hemos tenido también. Voy a presentar un video fenomenal. Sí, es un documento que me parece extraordinario y tiene que ver con el uso de las escrituras. Tenemos las Biblias impresas y tenemos ahora nuestros teléfonos bíblicos, ¿no? O sea, donde tú puedes tener la aplicación de la Biblia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es mejor? ¿Uno sustituye lo otro? ¿Solamente debe ser escrito? ¿Es realmente útil el teléfono para esto? ¿O cada uno tiene su lugar? No, vamos a ver este documental muy atentos. Es presentado por Vite, un ministerio que hace un trabajo bastante buenísimo al respecto. Así que adelante, por favor. Antes de tener nuestro estudio, vamos a disfrutar de este documento. Adelante, por favor. La mayoría de las personas que ven nuestros videos los ven desde un dispositivo móvil. Al menos eso nos dicen las estadísticas de YouTube. Y se ven mayormente en móvil porque es el dispositivo que más usamos y que se ha convertido en la pantalla a través de la cual consumimos casi todo el contenido que nos interesa. De la misma manera en la que consumimos todo tipo de contenido a través de dispositivos móviles, también estamos usando nuestro celular para leer la Biblia, hacer nuestros devocionales o seguir las citas del sermón dominical. La pregunta entonces es, ¿la forma en la que leemos y meditamos en la Biblia usando nuestros celulares está afectando la forma en la que nos acercamos a las Escrituras? Hemos basado este video en un artículo de Christianity Today titulado "Las pantallas están cambiando la forma en la que leemos las Escrituras". Te dejamos el link en la descripción por si quieres leerlo en inglés. Empecemos por poner las cosas en orden. El cristianismo es una fe basada en la palabra. Los cristianos han sido conocidos a través de la historia como el pueblo del libro. Este distintivo ha sido particular del cristianismo desde el principio, incluso desde antes, en las raíces de la tradición judía. Antes de la existencia de los libros, la palabra ha sido fundamental en la transmisión del mensaje de Dios, en el relevo generacional y en la difusión de la fe. Sin embargo, a medida que entramos en una era post-alfabetizada, como muchos la llaman, debemos recordarnos que la base de nuestra fe es la palabra y las palabras. Desde que Moisés tuvo que tallar los 10 mandamientos en piedra, pasando por la escritura de la ley hasta la distribución de cartas entre las iglesias en los primeros siglos, el plan de Dios ha sido que su pueblo lea. Sin embargo, a medida que cambia la forma en que leemos en la era digital, las liturgias y las prácticas cristianas se están modificando. Entonces, ¿cómo afectarán estos hábitos de lectura la forma en la que interactuamos con la Biblia? El ascenso de la Iglesia trajo consigo una necesidad profunda de que la Biblia pudiera ser accesible a todas las personas en su idioma. Traducir el Antiguo Testamento al griego y que se escribiera el Nuevo Testamento en este idioma provino del deseo de que la palabra de Dios estuviera al alcance de cualquiera. Durante la Edad Media, incluso cuando la Biblia estaba muy restringida, las imágenes de los santos los representaban frecuentemente con una Biblia o con algún tipo de escrito. A pesar de la aparente centralidad de la palabra escrita en la revelación de Dios, muchas generaciones no pudieron disfrutar del libre acceso al texto sagrado. Antes de la Reforma, la palabra de Dios solo estaba disponible para los sacerdotes y el clero, en algunas representaciones en vitrales y pinturas y a través de grupos itinerantes de teatro que a veces representaban escenas bíblicas. Sin embargo, ninguno de los medios anteriores podía proveer la profundidad y la introspección necesarios para afirmar o comunicar doctrina. En esa época prealfabetizada, antes de la Reforma, la Biblia fue entregada y entendida solo en pequeñas fracciones. El nuevo enfoque de la Reforma en la lectura personal del texto sagrado produjo una serie de beneficios
que no vamos a tocar en este video, pero que transformaron a sociedades enteras tan solo por el hecho de actuar bajo la necesidad de que todos pudieran leer. Obviamente, para que pudieran leer sus Biblias. La Reforma puso en el centro a la palabra y al hacerlo enalteció el logocentrismo que atraviesa la Biblia de tapa a tapa como un factor central en la relación de Dios con su pueblo. Sin embargo, al parecer la lectura no es algo natural para el cerebro humano. En su libro Lector vuelve a casa, el cerebro lector en un mundo digital, la neurocientífica Marianne Wolf explica que la lectura no está programada en el cerebro humano como el lenguaje. La notable plasticidad del cerebro no solo hace posible la lectura, sino que la actividad de la lectura crea nuevos circuitos cerebrales. Estos ayudan a aprender conceptos abstractos y creativos que van más allá del funcionamiento genéticamente programado del cerebro. La lectura exige una complejidad cerebral extraordinaria, dice Wolf, y el cerebro requiere años para que se formen esos procesos de lectura profunda. Nuestros hábitos de lectura entonces tienen el potencial de moldear nuestros cerebros. La lectura profunda activa regiones del cerebro relacionadas con el tacto, el movimiento y los sentimientos. El fortalecimiento constante de las conexiones entre nuestros procesos de conocimiento analógico, inferencial, empático y profundo se generaliza mucho más allá de la lectura, explica Wolf. Cuando aprendemos a conectar estos procesos una y otra vez en nuestra lectura, se hace más fácil aplicarlos a nuestras propias vidas. Sus hallazgos parecen confirmar la verdad del Salmo 119:11 que dice: En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Otra forma de explicar lo anterior es que nuestros cerebros funcionan de una manera cuando estamos habituados a leer en patrones lógicos y lineales y de otra cuando abundan las distracciones continuas en un nuevo mensaje de chat, una notificación o un nuevo email. Por otro lado, la investigación de la doctora Wolf muestra que leer en dispositivos digitales no crea el mismo tipo de circuitos cerebrales que la lectura profunda. Nicholas Carr, en su libro The Shallows, lo que Internet le está haciendo a nuestros cerebros, advierte que la mente lineal, enfocada y calmada, está siendo desplazada por un nuevo tipo de mente que quiere y necesita asimilar y distribuir información muy rápidamente. Información que generalmente viene desarticulada y a menudo en ráfagas. En un artículo titulado «Tu cerebro de papel y tu cerebro de Kindle no son lo mismo», PRI informa que el hábito de la comprensión superficial desarrollada en la lectura digital se transfiere a toda lectura de manera que, cuanto más lees en las pantallas, más la mente se desplaza hacia la lectura no lineal. Al informar sobre otro estudio publicado en 2017, Insight Heather Ed señala que los lectores pueden no comprender material extenso o complejo tan bien cuando lo consultan digitalmente como cuando lo leen en papel. Entonces, ¿qué significa esto para los cristianos que cada vez leen la palabra de Dios en pantallas en lugar de en papel? Más de la mitad de los lectores de la Biblia actuales provienen de alguna lectura digital en app, búsqueda o audiobiblia. Una encuesta publicada en un artículo del Journal of Religion de 2015 reveló que el 58% mencionó la facilidad y la conveniencia como una de las principales ventajas de las Biblias digitales. Las versiones digitales de la Biblia proveen accesibilidad, comodidad y rapidez. Pero las versiones impresas de la palabra de Dios nos ofrecen concentración, profundidad e introspección. ¿Qué prefieres? Una de las desventajas de las versiones digitales es lo que parece ser una tendencia a un estudio ligero que aísla la lectura de versículos sin la comprensión del contexto. La encuesta de Journal of Religion encontró, por ejemplo, que los encuestados señalaron que la disposición física del texto bíblico es importante para la comprensión, la memorización y la interpretación correcta. Por otro lado, las cifras nos dicen que la disponibilidad del texto bíblico en formato digital ha resultado en una mayor lectura de la Biblia.
pero esto generalmente ha sido a expensas de una pobre memorización de los textos y una mínima comprensión de los mismos. Muchos encuestados dijeron lo siguiente al respecto: probablemente leí la Biblia más, pero posiblemente menos profundamente. A esto sumémosle el hecho de que la lectura de la Biblia en formatos digitales va acompañada de una necesaria conexión a Internet, lo que supone que los usuarios a menudo intercambian pantallas a medida que su teléfono interrumpe la lectura con notificaciones. O la simple ansiedad que supone el estar conectado hace que la atención se distribuya repetidamente entre una pantalla y otra. Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, email, etc. Todos compiten con la app de la Biblia por la atención. También hay que tener en cuenta la multitarea y la multipantalla. Es común que los usuarios abran varias ventanas al mismo tiempo para realizar tareas paralelas. De hecho, es probable que estés viendo este video o solo escuchándolo mientras realizas otras tareas, especialmente en la computadora. Finalmente, no podemos olvidar el hecho de que la capacidad de abstracción se está reduciendo progresivamente a medida que existen más cosas que compiten por nuestra atención, especialmente en nuestros móviles. Yo mismo, que escribí el guión de este video, tuve que desconectarme por varias horas de mi móvil, buscar un lugar en el que pudiera concentrarme y resistir la necesidad de revisar mi email o celular para poder terminar este material. Por eso, vale la pena preguntarnos si de vez en cuando debemos apagar los datos de nuestro móvil o desconectar el router de Internet para leer la palabra de Dios con profundidad, ya sea en un dispositivo o en la Biblia de papel, para tener una lectura profunda y provechosa, memorizar la palabra de Dios y reflexionar profundamente sobre lo leído. Paradójicamente, a medida que la tecnología gana más atención en nuestras vidas, nuestra forma de lectura se parece más a la de la época prealfabetizada. Es decir, leemos fracciones pequeñas de textos y necesitamos que se nos ilustre cada vez más para poder comprenderlos. Estamos leyendo más, pero estamos perdiendo la capacidad de tener una lectura sostenida, lógica y coherente de la Biblia. Pero quizá la falla más grande que tenemos los creyentes de hoy es que esperamos a que otros desarrollen herramientas que nos permitan conocer las profundidades de la Biblia sin necesidad de trabajar en nuestro estudio personal. Como consecuencia, cometemos el error de construir nuestro conocimiento bíblico sobre una base superficial, quebradiza y que no soporta un crecimiento sólido. ¿Y tú? ¿Eres capaz de hacer lecturas, estudios y procesos de memorización profundos de la Biblia? ¿El Internet afecta tu lectura diaria de la palabra de Dios? Déjanos tu opinión en los comentarios, pero también suscríbete y activa la campanita para ver más videos como este. Eh, Sin palabras, ¿no? ¿Sabe? Una de las cosas que tenemos como cultura es estar siempre abiertos y listos para los avances de la civilización, entre ellos el internet, lo digital y todo lo que se nos viene. Pero nosotros no debemos de perder el discernimiento, no debemos de perder, ¿sí?, el criterio y la posibilidad de analizar las cosas, de tener, ¿sí?, esa capacidad, repito, de discernir, de pensar. Acabamos de ver este documental impresionante, así que ya sabe, lo bueno es que lo tiene allí y puede compartir con otros amigos, tiene un espacio, es útil el trabajo o la lectura que podemos hacer a través de lo digital, pero la lectura de las escrituras impresas, porque tú tienes otras sensaciones, la puedes manejar, la puedes subrayar, tienes un contacto real con ello y tú puedes profundizar en ello. Tu cerebro está
ya se va condicionando a esta experiencia, ¿no? Y hemos visto muchas cosas que ocurren cuando uno lee, no solamente la Biblia, por cierto, es un buen lector, ¿no? Crea nuevas rutas de inteligencia y capacidades en nuestro cerebro, el buen hábito de la lectura, ¿sí? De algo escrito. Así que bienvenidos a Disfrutando Nuestra Biblia. Ya sé que estamos esperando este estudio de hoy, así que muchas gracias a todos los que están conectados. Ustedes realmente son una joya. Ustedes son Dios, Dios mío, Dios está levantando gente que no solamente le gusta un concierto lindo o algo impresionante, algo extremo. Ustedes realmente son gente noble, son gente que ama conocer las cosas de Dios de verdad. La Biblia dice que hay que amar a Dios con todo nuestro ser, no solamente con nuestras emociones. ¿Sí? Algunos critican que hay un buen grupo del pueblo de Dios que se juntan por montones cuando hay un concierto de alabanza. Yo no critico a ellos, me encanta y está muy bien. Pero si cuando escudriñamos la palabra el 80% de este grupo desaparece, entonces ahí sí estamos, podemos preocuparnos. ¿Sí? Bien, Primera de Corintios capítulo 11, verso 1 al 16 va a ser el primer texto que vamos a ver en esta noche, que para eso nos hemos reunido, ¿sí? Para escudriñar las Escrituras y pedirle a Dios su sabiduría. ¿Sí? Voy a poder participar e interactuar con ustedes. Aquí tengo mi computadora para poder leer sus comentarios y poder intercalar también, interactuar. Gracias. Oramos. Señor, en el nombre de Jesús, señoréate ahora mismo de la internet, señoréate de este espacio, señoréate de las mentes, señoréate y pon tus pies y conquista, Señor, este espacio, el ciberespacio, que muchas veces, tú sabes, es usado de manera tan ruin. Pero gracias, Señor, santificamos en este momento la transmisión, este tiempo en nuestras mentes y oramos que nada interrumpa este sagrado momento. Gracias en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Háblanos y enséñanos tu verdad que hace libre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Exactamente, la verdad que hace libre. El tema que vamos a desarrollar ahora es acerca de la autoridad delegada. Sí, vamos a ver dos pasajes importantísimos de la Escritura que nos hablan acerca de autoridades delegadas. ¿Sí? ¿Cómo funciona la autoridad delegada? A la importancia de esto, sí, y es muy esclarecedor los pasajes que vamos a ver. Ya tenemos 1 Corintios capítulo 11, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 11, verso 1 al 16. Primero vamos a hacer una lectura panorámica para tener una idea de qué se trata, sí, así que muy atentos y luego vamos a ir a parte por parte, estudiándolo y al final nos vamos a quedar con los pasajes que dirigen realmente el pensamiento central de lo que el buen apóstol Pablo les está escribiendo a la iglesia de Corinto. Amén. Aquí en este pasaje vamos a rescatar figuras y partes de la cultura de ese tiempo. Los principios de Dios son eternos, pero también esos principios eternos muchas veces van a chocar con la cultura de una nación, un pueblo. Entonces necesitamos saber cuáles son esas prácticas culturales, ¿sí? Y también, por cierto, aquello que naturalmente Dios ha diseñado. Y estas diferentes áreas o aspectos va a tratar este pasaje, así que lo hace no tan fácil de comprender, ¿sí? Si es que no tenemos una mente amplia. Vamos, Pablo dice así: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como se las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza
de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que se hubiera rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer raparse, porque de eso está hablando, cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Amén. ¿Qué tal pasaje de las Escrituras? ¿Verdad? Amén. Necesitamos entrar ahora a terreno santo, terreno sagrado, eliminar los prejuicios, poner a un rato todo prejuicio a un lado, por favor. Las damas que están leyendo en este momento, no, por el amor de Dios, veamos que la palabra de Dios nos enseñe. Los hombres, los picapiedras por allí, ¿sí? Los machistas, por favor, no se emocionen tanto. Eso no es lo que quizás la Escritura dice. Vamos a someternos a la revelación de la palabra, porque aquí hay una revelación de la palabra. Y si bien es cierto, las culturas y las civilizaciones se han desarrollado de una u otra forma, ¿sí? Lo que debe regir a nuestras vidas como hijos de Dios es la revelación de la palabra de Dios. En este caso, lo que Pablo, el apóstol, nos está enseñando debido a la unción del Espíritu Santo de Dios y como apóstol. Buenísimo. Entonces, veamos humildemente lo que la palabra de Dios dice. Sí, acabamos de leer algo panorámico, ya nos estamos llevando una idea, hemos visto aquí, ¿no? En tu mente debe estar pasando ahí que la mujer fue creada por causa del varón, pero no es que los hombres nacen de las mujeres, pero aquí está hablando solamente del cabello, ¿cómo es eso de raparse? No, o sea, hay cosas. Por eso es que cuando uno va a la palabra de Dios, no debe tratar de acomodar la Biblia a lo que le parece, sino nuestra vida debe de adaptarse a lo que a Dios le parece. Y de esa manera vamos a tener no solamente la verdad, sino la experiencia de la verdad que nos hace libres. Bien, ahora sí vamos paso por paso a dejarnos que el Espíritu Santo y la palabra nos enseñen. El apóstol Pablo comienza diciendo, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. ¡Wow! Atrevido, ¿no? Imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Él se pone de modelo. Pero no solamente está diciendo que deben imitarlo a él,
Muchos creen que lo que Pablo está diciendo realmente es: imítenme en mi imitación de Cristo. Amén. Imíteme en la imitación que yo tengo de Cristo. O sea, yo estoy imitando a Cristo. Así como yo imito a Cristo, ustedes también imítenme. Pero esto se va a hacer claro con los pasajes que vamos a leer ahorita. ¿Ok? Cualquiera de los dos pensamientos que uno pueda llegar a tener, pues se van a esclarecer en los versos que vienen. ¿Ok? Bien, vamos. Dice el verso 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. O sea, ustedes son fieles a lo que yo he instruido por la palabra. En esto los alabo. En esto, como hace un rato comencé diciendo, ¿no? Halagándoles a ustedes. He honrado esta actitud de escudriñar la palabra. Los 136 fieles, dispositivos fieles que están en este momento conectados. Eso sí. Bien, vamos. Pero quiero que sepáis, acá está lo primero que el apóstol Pablo dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Pregunto aquí, ¿cuál es la palabra que más se repite aquí? ¿Ok? ¿Cuál es la palabra que más se repite aquí? Porque no estamos hablando de feminismo, de machismo, estamos hablando de la revelación de la palabra. Así que dejemos a un lado estos prejuicios. ¿Cuál es la palabra que se repite más aquí? A ver, quiero leer ahí sus comentarios, por favor. Mientras leo otra vez dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. Hay una palabra que se repite fácilmente ahí 3 veces. ¿Cuál es? La palabra cabeza. Cabeza. ¿Está claro? Esto es muy importante en el estudio de la Biblia porque por algo el apóstol Pablo no reitera esa palabra. ¿Sí? Es como cuando yo hablo y estoy retirando algo es porque quiero que eso quede como central, lo que ata a los demás pensamientos. Entonces Pablo, ¿de qué está hablando? Está hablando de la cabeza. Pero no está hablando de esta cabeza, está hablando de autoridad. Está hablando de autoridad. Porque en el pensamiento de ellos, la palabra cabeza es autoridad. ¿Sí? No es que Dios sea una cabeza. Imagínate que nosotros los cristianos adoremos una gran cabeza. Absurdo. No está hablando de la cabeza. Está hablando de autoridad. ¿Estamos claros? Entonces, Pablo está hablando de autoridad. Entonces podemos leer así. Pero quiero que sepáis que Cristo es la autoridad de todo varón. ¿Qué les parece? En el verso 3. Y el varón es la autoridad de la mujer. Y Dios, la autoridad de Cristo. Amén. ¿Fue iluminado usted? Entonces hay un orden. Como vamos a ver en diferentes pasajes de las Escrituras, ¿no? Dios es un Dios de orden. Dios, a través del Espíritu Santo, ¿qué está enseñando Pablo? Está hablando de orden, de autoridad. No está hablando quién es más importante, en todo caso, quién es superior. No, está hablando de un orden que Dios estableció. De autoridad. De autoridad. ¿Cómo es que una persona es salvada? ¿Qué tiene que declarar para que una persona experimente salvación? ¿Cuál es la declaración? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. La palabra Señor ahí es Kyrios. Kyrios, amo, dueño. ¿Cómo eres salvo? No solamente por confesar a Jesús como Salvador, sino como el Señor. O sea, un rendimiento al señorío completo de nuestra vida, al señorío de Jesús. Y ahí tú obtienes la salvación. Un rendimiento a su señorío, a su majestad. Amén. Entonces está hablando aquí del señorío de Dios sobre Cristo. Y de Cristo sobre el hombre. Y del hombre sobre la mujer. Ay, no, es ya difícil, ¿no? Amén.
pero es lo que la Escritura está diciendo. Ahora, pero no solamente está hablando de esto, está hablando de una autoridad delegada. ¿Qué les parece? Es decir, la autoridad que Jesús tiene es porque Dios se la da. Mientras Jesús está sometido a Dios, es autoridad. Mientras el hombre está sometido a Dios, a Jesús, es autoridad. Y mientras la mujer está sometida al hombre, es autoridad. ¿Correcto? Entonces, estamos hablando de una autoridad delegada. Jesús no tuviera autoridad si Dios no sería su cabeza. El hombre no tendría autoridad si Jesús no fuera su Señor. Y la mujer no podría tener autoridad si el hombre no le diera la autoridad. No, mi autoridad es Jesús, nadie más. Hay hombres que dicen, yo no me someto a ningún hombre, solamente Dios. Bueno, que Dios te ayude con tu doctrina. Amén. Pero nosotros vamos con lo que la Escritura dice. Veamos, vamos más adelante. Ahora Pablo lo que va a hacer es reafirmar esta línea de pensamiento. Lo va a reafirmar y va a dar ejemplos. ¿Sí? Vamos, verso 4. Dice así. Todo varón que ora aún profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Recuerda, ¿qué es cabeza aquí? Autoridad. Todo varón que ora o profetiza con la autoridad cubierta, afrenta su autoridad. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza, con la autoridad descubierta, o sea, sin autoridad, afrenta su autoridad. Es decir, si una mujer no tiene ninguna autoridad, está afrentando la autoridad porque la está dejando de lado. El hombre que no está bajo su autoridad, está afrentando su autoridad. ¿Cómo se le llama al acto de no estar bajo autoridad? ¿Cómo se llama? A ver, hago una pregunta. Ahí en las redes, ¿alguien me puede responder qué significa no estar bajo autoridad? ¿Cuál es la actitud que caracteriza a una persona que no quiere estar bajo autoridad? A ver, esperaré unos segundos. Sí, Charles nos dice, sin sometimiento no hay autoridad. Sin sometimiento no hay autoridad. Correcto. Eso es una conclusión. Nuestra hermana Jovita Mego dice rebelión. Exacto, rebelión. Rebelión con B grande. De rebelde. ¿Sí? Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. No. Nada de echarle la culpa al mundo. ¿Sí? Somos rebeldes porque queremos serlo o no. ¿Sí? Ahí está. La rebelión. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su autoridad. Con la autoridad cubierta afrenta su autoridad. Pero toda mujer que ora, ojo, ora, vamos a orar, vamos a interceder. Pero ¿a quién les das cuenta? Vamos, yo quiero predicar la palabra. Está bien, fantástico. ¿A quién das cuenta? ¿Cuál es tu autoridad? ¿Sí? Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que se hubiese rapado. Quiero añadir que en este tiempo, quienes llevaban la cabeza rapada eran las mujeres dedicadas al meretricio. ¡Wow! Eso es duro, pero es lo que pasaba en este tiempo. Entonces, Pablo no era necesariamente un pastor, Pablo era un apóstol, era claro en sus directivas y en sus estrategias, ¿no? Entonces, no siempre trataba de adornar la enseñanza, Pablo decía las cosas con la autoridad que Dios le había dado. Pero toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta frente a su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, entonces que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que el varón no debe cubrirse la cabeza?
¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cuándo es cuándo es el momento en que el varón se podría cubrir la cabeza? A ver si veo alguna respuesta. ¿En qué momento un hombre se cubre la cabeza? No está hablando de un gorro o un sombrero. Esos sombreros que le gusta usar a los raperos raperitos. ¿No? Estamos hablando de autoridad. ¿En qué momento? Bueno, ya que demoramos un poco en la respuesta, voy a tener que darla, pero usted seguramente ya la tiene en mente. Es cuando un hombre le da a su esposa la autoridad en el hogar. Cuando un hombre, me explico, no estamos hablando de lucha de poderes, ojo, no estamos hablando de lucha de poderes. Cuando un hombre no asume su rol de sacerdote, de rey y profeta en su hogar, con una actitud de amor y de cobertura y de protección, porque hay muchos hombres que pues simplemente no oran por sus familias, no ministran a sus familias, no cubren a sus esposas en intercesión, oración, no le ministran la palabra. Entonces, es más bien dejan a la esposa que ella haga todo, que ella sea la que ore por los hijos, les dé la palabra. Ellos están afrentando su autoridad, porque su autoridad es Cristo, y si su autoridad es Cristo, entonces tú eres llamado a ministrar a tu familia. No puedes renunciar a esa autoridad. ¿Comprendes? De eso está hablando la Escritura. Es importante que como hombres nosotros ministremos bajo una intimidad con Dios, como dice nuestro querido Miguel Guillén. ¿Sí? Miguel, ¿cómo hiciste? Estabas en la pantalla y ahora estás ahí. Te has duplicado. No, Miguel sí está en vivo por si acaso, pero ahí está también Miguelito comentando. Bien, dice Flavio, así se ve, cuando no asume su rol, ¿no? Bien, no ejerce el sacerdocio. Claro, cuando el hombre no ejerce su sacerdocio, ¿sí? Porque dice, no, estoy muy ocupado, no, lleva a los chicos a la iglesia, él está afrentando su autoridad. Le está diciendo Jesús, ¿no? Tengo en poco que tú seas mi autoridad. Porque el hecho es que cuando Jesús es nuestra autoridad, vamos a querer ministrar a nuestra familia, vamos a querer protegerla, vamos a interceder por ella, ¿me entienden? Y vamos a ministrarlos. Y a nuestra esposa también. Entonces, por lo general, una esposa quiere que su esposo sea cabeza, quiere ser protegida. Ahora, si tu esposo quiere bendecir a tus hijos, quiere ministrar la palabra, quiere orar, quiere reunir a la familia, y tú te enfrentas a tu esposo, ¿qué podemos decir a esto? ¿Qué podemos decir? A ver qué nos dicen los grillos. Hasta los grillos están mudos. Entonces, tan importante es que nosotros podamos ser humildes a la palabra de Dios. Porque si la mujer no se cubre, estamos en el verso 6, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra entonces. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios. Él es la imagen y gloria de Dios. O sea, tenemos una responsabilidad, hombres, de ministrar a nuestra familia, de responder ante Jesús. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza porque él es la imagen y gloria de Dios. No puede entregarle a otra persona esa responsabilidad, porque ese es tu llamado. ¿Sí? Ese es tu llamado. Pero la mujer es gloria del varón. La mujer es gloria del varón. Entonces, cuando el hombre ministra su cabeza, ¿no? Dice la palabra, vamos a leer otra vez, este texto está mucha luz, ¿no? El varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios. ¿Quién es la imagen y gloria de Dios? A ver, según este texto, ¿quién es la imagen y gloria de Dios? Ahí usted lo está viendo. El hombre. El hombre es la imagen y gloria de Dios. El hombre va a reflejar a Dios si se somete a Jesús. Y una mujer va a reflejar la gloria del hombre si esta mujer se somete a su esposo. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Eso es lo que dice la Escritura.
¿Mm? Qué lejos de a veces de los pensamientos occidentales u orientales. Aquí no se trata de eso. Se trata de la revelación de la palabra. Es lo que la Escritura muestra por la unción del Espíritu Santo. Dice el verso 8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Qué interesante, ¿no? Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer. Qué interesante es no tratar de tener ideas personales acerca de lo que Dios ha creado, sino ver lo que la Escritura dice. ¿Sí? Porque uno se puede enredar en la pregunta filosófica, ¿quién es primero? ¿El huevo o la gallina? El huevo o la gallina. No, que no hubiera hombre si no hubiera mujer. Pero vamos a la creación. La creación nos dice que primero fue creado Adán y después fue creada la mujer. Esa es la revelación de Dios. Pero el varón fue creado por causa de la mujer. El varón fue creado por causa de la mujer. No, perdón, el varón no fue creado. Estoy leyendo verso 8. Algunos estaban celebrando ya. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por eso la Biblia la llama ayuda idónea. O sea, Dios hizo a la mujer de la costilla del hombre para ser ayuda idónea del hombre. Por eso, hombres, ustedes tienen que tener claro el propósito de Dios para su vida, aún antes de tener una mujer maravillosa a su lado. ¿Sí? Porque ella será tu ayuda idónea para ese propósito, ese destino. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Entonces ya Pablo va a dar un ejemplo natural. Ya habló de la autoridad y luego Pablo va a hablar de un elemento que en ese tiempo, culturalmente hablando, era mucho más fuerte. ¿Cuál era? El cabello largo y el cabello corto, ¿no? La mujer un cabello muy largo, no habían los estilistas que hoy día hay y todo lo demás. Pero lo central aquí no es tanto el largo del cabello y el corto del cabello. Lo que es central aquí es el tema de sometimiento de autoridad. De eso está hablando Pablo. Ahí comienza. ¿Por qué digo esto? Porque en la interpretación de este pasaje algunos se han quedado con el cabello corto, cabello largo. ¿Y me entiendes? Y las culturas han cambiado. Y pueden cambiar las formas, pero el fondo es lo importante. Sin desechar las formas, pero las formas se explican por el fondo, no al revés. ¿Estamos de acuerdo? Bien, sigo, dice la palabra de Dios aquí. Estamos en el verso 10 ahora. Entonces, pregunto, ¿quién procede de quién? ¿La mujer procede del varón o el varón de la mujer? ¿Sí? ¿Qué dice la Escritura? No qué dice el pastor Herbert, no quién dice fulano y tal, no, ¿qué dice la Escritura? ¿Sí? Pues la mujer fue creada por causa del varón. Ahora, no está diciendo que esto la hace menos, ¿ah? Por lo contrario, la hace tan importante. La Biblia dice que la mujer es coheredera, ¿sí? Ojo, no estamos hablando aquí de importancia, estamos hablando de orden divino, de cómo Dios estableció el orden, ¿sí? Seguimos, ahora sí, verso 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Qué pasó con los ángeles? Alguien nos dice qué pasó con los ángeles, qué tienen que ver aquí los ángeles. Amén. ¿Qué tienen que ver los ángeles aquí? Alguien me responde, por favor. ¿Qué ocurrió con los ángeles? La mujer procede del varón, dice. La mujer nos están respondiendo. Voy a esperar unos segundos, sé que esto alarga un poco, pero esta respuesta es muy importante. ¿Alguien sabe qué tienen que ver acá los ángeles? Bien. Unos segundos y voy leyendo acá mientras alguien responde. La mujer del varón, sé que los segundos pasan, pero es importante la interacción. Nuestra hermana Susi dice, la mujer viene del varón, la mujer del varón. A ver si le ponen un emoticón al costado, la mujer, ¿no? Procede del varón, ¿sí? Y Mónica dice, la mujer procede del varón, la mujer, sí, ahí están todas las mujeres atentas, los hombres mudos ahora. Qué interesante, qué interesante. Todos los hombres.
Dicen, que fluya nomás el pastor. Fluye, pastor. No es la palabra de Dios. Vamos a ver por qué. Sí. Ahora, preguntaba, ¿qué tienen que ver aquí los ángeles? Pues, yo voy a explicar. Sí, esperé unos segundos, pero necesito avanzar. Los ángeles fueron arrastrados por aquel primer ser que se reveló en la creación. ¿Quién fue ese primer ser que se reveló en la creación? Lucifer. Y Lucifer era un ser espléndido, acabado en hermosura, el sello de la perfección, muy sabio, sabio y hermoso. Mujer, tú puedes ser muy hermosa y puedes ser quizás muy sabia. Y aquí Lucifer era hermoso, acabado en hermosura, pero aún así, él tomó un grave error, se rebeló ante Dios, porque se comparó con Dios. Él le olvidó que su gloria y su belleza era producto de lo que Dios le había dado, no era inherente. Y él se comparó con Dios y quiso tomar el lugar de Dios. Y arrastró a los ángeles con él en la rebelión. Por eso, ¿no? Aquí Pablo está tomando el ejemplo de los ángeles, porque cuando los hombres se someten a Dios, hombre y mujer, estamos dando buen testimonio ante la creación. Dios puede decir ante los ángeles, mira mi creación, mira mi creación. Ellos se someten y los ángeles dicen, wow, Dios. ¿Me entiendes? Sigo. Estamos en el verso 11. Pero en el Señor, y aquí aclaro, acá aclara Pablo, para poner las cosas en el contexto, pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer en el Señor, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede de varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Pablo está poniendo un balance. ¿Sí? En realidad ambos son coherederos o coiguales. Juzgad vosotros mismos. Es propio, por eso Pablo lo que está diciendo es, no estamos hablando de superioridad, estamos hablando simplemente de orden. ¿Sí? Verso 13. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Bueno, en mi caso, en buena hora a los caballeros que pueden dejarse crecer el pelo y les queda bien, pero yo me dejo crecer el pelo y no, pues mi pelo crece, no crece así como un colchón, ¿me entiendes? Colchón paraíso, un resortes y todo. Así que yo necesito inmediatamente corte de pelo, ¿sí? Dice, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Respondan ustedes, ¿es propio o no? ¿Es propio? Evidentemente no, está claro. La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo les he dado el cabello. Sí, Dios te ha dado el cabello de manera natural, la mujer le crece el pelo largo y es como Dios diciendo, no te olvides de que tú necesitas cobertura. Mi esposa y yo, una de las cosas que hemos visto muchas veces, y lo decimos con mucho respeto, pero es una verdad, hemos visto una constante cuando a las mujeres les gusta estar solas. Estoy hablando de las que disfrutan y gustan estar solas de manera independiente, o sea, no dándole cuenta a nadie. Y hemos visto una constante, son fácilmente engañadas. Son fácilmente engañadas. Recuerda que cuando Eva fue tentada, estaba sola. ¿Dónde estaba Adán? Estaba viendo el partido de la Champions. ¿No? Adán estaba viendo el partido de la Champions, estaba viendo su mejor equipo, y en lugar de estar protegiendo a su esposa, la dejó a la mujer sola. Y la mujer sola, y estaba hablando hasta con... ¿No? Entonces la mujer, sí es importante que tu esposo escuches a tu esposa, pues no la dejes sola hablando, o va a terminar hablando con la serpiente. Uy. Bien. Dice la palabra, por el contrario a la mujer, dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo esto, si alguno quiere ser peleandero, pleitista, contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni en las iglesias de Dios. ¿Por qué dice esto? Porque había una riña ahí, ¿no? ¿Qué estaba pasando? Y si usted ve más adelante el texto, ya,
sencillamente las mujeres no querían someterse. Además, Pablo tiene que decir, la mujer cae en la iglesia. Porque las mujeres hacían en ese tiempo un alboroto en las iglesias. Hablaban. Qué raro, ¿no? Y Pablo dice, no, vaya usted y no interrumpa el servicio, vaya usted y pregunte mejor en su casa a su esposo, ¿no? En ese tiempo era bien difícil de manejar y Pablo tiene que escribir esto para calmar las aguas, ¿sí? Eso estaba pasando ya y bueno, es lo que la palabra de Dios nos dice aquí, entonces es tan importante. Amén. Así que es importante que nosotros veamos esto, amada iglesia. ¿Sí? No se trata de imponer autoridad, no se trata aquí de machismo, se trata de un hombre sometido a Jesús. ¿Sí? Porque si el hombre está sometido a Jesús, no va a ser déspota, no va a ser un dictador, ¿verdad? No va a ser una persona vertical, va a ser un hombre amoroso, amable, fiel, leal. Estamos hablando de un hombre que está sometido a Jesús. Ojo, si el hombre está sometido a Jesús, será fácil que su esposa se le someta. Pero un hombre que demanda sumisión de su esposa sin él estar sometido a Jesús no funciona. Porque le puede pedir a su esposa cosas que están fuera de lo que la palabra de Dios dice. ¿Me entiendes? Y a veces el esposo que le dice a su esposa, si no temen a Dios, si tú no quiero que vayas a la iglesia. No quiero que leas la Biblia, no quiero que ores. El hombre no tiene ninguna autoridad para decirle a una esposa algo sin él estar sometido a Jesús. Estamos hablando de un sometimiento de Dios, no, de Jesús a Dios, del hombre a Jesús y de la mujer al hombre. En esa línea. Y no hay autoridad si un hombre no está sometido a esa autoridad. Mientras más sometido estás a una autoridad, más autoridad vas a poder tener. Finalmente vamos a otro pasaje, al libro de Mateo capítulo 10. Y vamos a ver el último verso a estudiar en esta noche. ¿Sí? Mateo capítulo 10, ¿quedó claro? Quiero leer algunos de los comentarios mientras vamos a Mateo. Sí, por favor, algunos comentarios. Antes de ir a este último pasaje que vamos a ver es más breve, es bastante claro, pero no menos importante. Amén. Bien. Aquí están ya los hombres, se atrevieron a comentar. ¿Sí? Amén, dicen las mujeres. No descuiden a sus amadas, dice Meldit. Sí, exacto. Benjamín dice, ay, ni más la dejo sola, anotado. Y eso que todavía no te has casado, ¿ves? Solamente estás de novios. Así que vaya practicando. Ahora sé por qué haces tus TikTok, dice Charles, y no veo a quién se lo dirige, pero ahí está él. Sí, disfrutando este tiempo. Ya ves, Victoria Coveñas, saludos para la hermana Victoria Coveñas. Aquí Álvaro está comentándole a Victoria. Sí, a ver, vamos a la parte final. Así es, dicen. Sí, dice Silvia, sometido nuestro esposo con la autoridad de Jesús. Vale la aclaración. Sí, sometido nuestro esposo con la autoridad de Jesús. Si no, no. Ningún hombre que no está bajo autoridad no debe estar en autoridad. Exacto. Hay gente que quiere autoridad, pero no está bajo autoridad. Así no funcionan las cosas en el reino. No funcionan las cosas así en el reino. Ninguna mujer puede estar en autoridad si no está bajo autoridad. Bien, vamos al último texto en esta noche. Amén. Más sometido estás a una autoridad, más autoridad vas a tener, dice nuestra hermana Mónica Valenzuela. Sometimiento divino, exacto. Mucho respeto. Amén. Estamos hablando de algo muy puro, ¿sí? Muy claro además. Bien, ya Benjamín está aclarando que fue una bromita nada más. Más te vale. Ok. Bien. Dale. Mateo capítulo 10, verso 40. ¿Llegaron ya? Dice así la escritura. Amén. Verso 40. Estas son palabras de nuestro Señor Jesús. Él dice lo siguiente. Vamos a leer primero el panorama y después vamos paso a paso. El que vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá.
Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuantos discípulos, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Como vemos aquí, una vez más, aquí el pasaje está hablando de recibir a alguien que fue enviado. Que si recibimos a alguien que fue enviado, realmente no estamos recibiendo solo la persona que fue enviada, estamos recibiendo al que lo envió. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y está hablando además de una recompensa que hay de aquellos que saben recibir a los que envían y a los que son enviados. ¿Está claro? O sea, tú no puedes decir, y lo vamos a ver detalladamente, que tú recibes a Dios si no has recibido a los que Él envió. Hola. Si no recibimos a aquellos que Él envió, no estamos recibiendo al Señor. Ahora, por supuesto, tienen que haber sido enviados. Cuidado con los que se envían solos. Estamos hablando de aquellos que son enviados legítimamente en el ministerio, que Dios los llama y los envía. La palabra enviar es apóstol. Sí, pero obviamente no es referido solamente al apóstol como ministerio, sino todo aquel que es enviado por el Señor. Vamos a masticar este pasaje unos minutos más y cerramos esta noche. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Eso es lo que está diciendo, lo acabamos de aclarar. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, va a recibir la recompensa de ese profeta. Ok, vamos al verso 40. Aclaramos. Va la pregunta. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Lo que Jesús estaba diciendo, ojo, que el mismo Señor no fue recibido. La gente rechazaba a Jesús, pero decía, nosotros rechazamos a Jesús, pero no a Dios. Pero Jesús está diciendo, es imposible que tú recibas a Dios y no me recibas a mí. Porque si me recibes a mí, recibes a Dios, a Yahvé, Yahweh o Jehová, porque yo he sido enviado por Dios. ¿Me entiendes? Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Aquí lo importante es haber sido enviado. La Biblia nos habla de señales y fruto de aquel que ha sido enviado por Dios, ojo. ¿No? Se nota cuando una persona ha sido enviada por el Señor. Y cuando uno recibe a aquel que ha sido legítimamente enviado por Dios, pues va a recibir la recompensa de aquel que le envió. El que reciba a un profeta, por cuanto es profeta, recibirá la recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recibirá la recompensa del justo. A cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuantos discípulos, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Vamos viendo el texto, lo tienen ustedes en la pantalla, y gracias a Dios yo también puedo verlo. ¿Sí? Entonces, aquí tiene que quedar claro, ¿sí?, que uno tiene que haber sido enviado. La palabra de Dios, ojo, nos advierte de aquellos que vienen en el nombre de Dios, ¿sí?, pero no fueron enviados por Dios, porque tiene que haber un respaldo. Cuando Dios respalda a alguien, ojo, el que resiste a ese hombre resiste a Dios y no le va bien, porque está resistiendo no a ese hombre, sino a Dios. Pero a ese hombre que ha sido enviado por Dios, si uno lo recibe, recibe la bendición del que envía. Esto es claro. ¿Cómo vamos a ver a la corta, a la larga? Por el fruto. Cuando uno recibe a un profeta, por cuanto es profeta legítimo, vamos a ver un fruto. Vamos a ver la recompensa. Esto lo hemos visto una y otra vez. Y esto no lo decimos para jactancia, sino para honrar a la cabeza. Sí, los hombres de Dios no se imponen. Los hombres de Dios son mansos. Mientras más manso es un hombre de Dios, más sometido está, más autoridad va a tener. Amén. Pablo fue cuestionado en su ministerio. Sí, él estableció la iglesia de Corinto y aún había corintianos que no se querían someter al apostolado de Pablo. Es más, le dijeron, no, Pablo, ya, tú no predicas muy bien, nos hemos encontrado acá un predicador fenomenal, es Apolos. Apolos es lo máximo. Así que, Pablo, eso de que fundaste Corinto, no sé, nosotros no te conocimos. Así que
regrésate a tu lugar. Eso pasó con la iglesia de Corintios. Por eso Pablo tuvo que escribir 1 Corintios, 2 Corintios. Increíble, ¿no? Así que hay una bendición en recibir a aquellos que fueron enviados, pero hay una no bendición, ¿sí? Por no recibir a aquellos que no envió el Señor. La Biblia es clara, la palabra de Dios es clara, ¿sí? Voy a leer algunos comentarios aquí. Si hago en dar a las personas o necesitan, mi esposa me critica, ¿qué puedo hacer? Bueno, Jack, al interno, por favor, Jack. Amén. Y si hago en dar, bueno, por favor, tranquilos, vamos terminando. Al interno, así es, pastor. Bueno, por los frutos los conoceréis. Sí, la palabra dice, por los frutos los conoceréis. Juzga un ministerio por el fruto. Amén. El fruto habla por el misterio. Y ni tampoco que el ministro dice, miren mis frutos, miren mis frutos. No, el fruto dice, miren el árbol. ¿Me entiendes? Amén, es muy importante eso. Bueno, amados, creo que la palabra de Dios es clara. Quiero citar un par de ejemplos. Nosotros, cuando estuvimos haciendo nuestros servicios presenciales, nosotros delegamos supervisores de servicios de cultos y también dentro del orden de la supervisión de cultos de la gente, por atender a la gente, por pastorearlos mejor, tenemos mentores y conectores, sí, y tienen esa autoridad delegada. Y también tenemos lo que es nuestros equipos de ayuda, ¿sí? Y nuestros anfitriones dentro de los equipos de ayuda para el buen orden del servicio. Entonces a veces, en algunos casos muy contados, de repente el anfitrión, por una cuestión de orden, de cuando van llegando, van sentando en las primeras filas a la gente, de modo que si alguien llega tarde no interrumpa el servicio a los que ya se sentaron. Entonces por una cuestión de orden el anfitrión se le acercaba y decía a alguien, ¿sabes qué? Por favor, siéntete aquí, no en este lugar. Y algunos, al no entender ello, se ofendían o simplemente hacían lo que les parecía. No se estaban sujetando a la autoridad. Por cierto, en algunos casos, por pura ignorancia. En otros casos, muy raros, pues simplemente es porque se rebelaban. Por eso es tan importante exponer la palabra de Dios. Tú no puedes decir, yo me someto a la autoridad aquí en este lugar si no estás sometido a una autoridad legada. Puede ser supervisores, mentores o conectores. Si tú no recibes a aquellos que han sido puestos en autoridad, y tú dices, no, yo al pastor sí le he dado caso, o yo al apóstol sí, pero pasas por alto a otras personas, déjame decirte que si tú no te sometes a alguien delegado, tú no te estás sometiendo a aquel que le envió. Eso es lo que la Escritura dice. Es como, por ejemplo, aquí en el Perú, si uno no se somete a un policía, por ejemplo, en el orden, en cuanto al orden, la ley, obviamente, en cuanto a sus facultades, él no se está rebelando frente a ese policía. Él se está rebelando contra todo el país, porque no solamente es su jefe y qué sé yo, el presidente y el orden legal, sino que ellos nos representan a nosotros. Y ahí es donde hay orden. Y la Biblia dice que Dios respalda a las autoridades civiles. Por eso es tan importante en este país enseñar a respetar a las autoridades y honrarlas. ¿Por qué tenemos tanta rebelión, tanto caos? Porque la gente no respeta a los policías. No los respeta. Y en muchos casos hemos asimilado pensamientos, filosofías e ideas foráneas, ¿sí? Que más bien les dan más facultades a alguien que delinque que al propio policía. Y por eso los problemas que tenemos en el auge de la delincuencia en Perú. Tenemos que dejarnos alumbrar por la palabra de Dios. Si esto funciona, las naciones, las ciudades y las familias van a tener un mejor orden. ¿Sí? Bueno, claro, hay varias preguntas que pueden saltar, pero igual podríamos contestarlos al inbox, ¿sí? A mi inbox personal o de repente con nuestros mentores y conectores. Esto ha sido todo por esta noche. Quiero leer algunos comentarios. Mientras más manso es un hombre, más sometido estará Dios. Excelente, gracias pastor por la hermosa palabra, buenísimo. Sí. Entonces, amada familia, gracias Judy por estar expectante por la palabra. Le mandan un saludo a la hermana Judy y sus comentarios son importantes, ¿no? Muchas gracias por estar aquí. Sabes, iglesia, tenemos que protegernos unos a otros
y honrar al Señor Jesús. Creo que la palabra es clara. Esto ha sido disfrutando nuestra Biblia de este jueves. Me permito hacer un par de anuncios. Este sábado tenemos los hombres que nos vamos a reunir y el tema será el hombre y el sexo. El hombre y el sexo lo pueden ver en la pantalla en este momento, o más adelante creo. Sí, este sábado, el hombre y el sexo. Y por favor también aquellos que están preguntando cómo hago para honrar a Dios, cómo hago para honrar con mis finanzas, tenemos las nuevas cuentas. Tenemos Plin y Yapé, ¿no? Para aquellos que no manejan, digamos, los otros medios de transacción. Los normales medios de transacción en esta iglesia siguen vigentes, siguen funcionando. Estamos incorporando esta nueva modalidad para aquellos que no pueden acceder a las cuentas que nosotros hemos estado hablando hace tiempo. ¿Sí? Bueno, no sé, productor, ¿qué nos falta más? ¿Sí? Despedida. Miguel, ¿estás ahí? Por favor, Miguelito, despídenos y gracias a cada uno de ustedes. Por mi parte, estaré atento a lo que viene. Chao, iglesia. ¡Hey! Esto ha sido Disfrutando Nuestra Biblia, con todo nuestro corazón y nuestro deseo de que usted pueda seguir creciendo. Nos despedimos con un gran abrazo, espectacular, escandaloso. Que tenga una grata noche y sigamos disfrutando en nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos el viernes, el sábado y el domingo. Chao, hijos de Dios. Adiós.